¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Soy su amigo Carlos Sánchez Tapia, abogado fiscalista. Estamos aquí en División del Norte, 2462, Colonia Portales. Y bueno, pues esta es la segunda cápsula de este año que se inicia, enero de 2016. Y tengo el gusto de comentarles lo siguiente. Ya viene el pago del impuesto predial, que es importante. Y sabemos que todos los contribuyentes pues, estamos preocupados por el impuesto predial, que es alto en la mayoría de los casos. Y les quiero comentar, hablar, pues entrar a la profundidad de lo que es una boleta predial, para que ustedes conozcan técnicamente del por qué se puede impugnar una boleta predial. Hay muchos aspectos técnicos, jurídicos, fiscales que lo podemos hacer, y que ustedes no estén realmente preocupados de estos cobros altos que hace la Tesorería del Distrito Federal, aclarando que es importante pagar el impuesto predial, muy importante, porque el Distrito Federal, la Ciudad de México, necesita los recursos de todos los contribuyentes, los que vivimos en la Ciudad de México, una de las ciudades más importantes del país y del mundo entero. Aquí ustedes bien saben que somos la economía 35, 36 en el mundo, de más de 200 países que habitamos la Tierra, ¿verdad? Entonces, pues es importante el pago del impuesto predial, pero saber que la tesorería lo está haciendo en forma equitativa y proporcional, y no con los abusos que se cometen año tras año, y que el contribuyente, preocupado por perder sus propiedades, que no deben de perderlas. ¿Por qué? Porque son cobros totalmente ilegales, y lo van a ver por qué son ilegales. Yo tengo una boleta aquí de un contribuyente de la calle de Corregidora. No doy el número porque no estoy autorizado, ni el número de cuenta, pero sí les puedo decir que Corregidora pues, pertenece al México histórico, al México antiguo, al México que forma parte de una tradición en el Distrito Federal, y por lo tanto pues, se cuidan las estructuras, las fachadas de esos edificios tan importantes, y que no se puede cambiar su misma fachada. Bueno, pero sí, aquí aparece un predial de 4,740 pesos con 75 centavos, donde aparecen los metros del terreno, en este caso son 333 metros cuadrados, y ponen un valor unitario por metro cuadrado de 4,157 pesos. Esos 4,157 pesos, .49 por metro cuadrado, que multiplicado por los 333 metros que tiene el suelo, da un valor catastral de suelo de 1,384,444.17. Debo decirles que el suelo se demerita de acuerdo al Manual Técnico de Evaluación Inmobiliaria, que la última publicación corresponde a diciembre del 2013, y que en su artículo 32 habla que el suelo se demerita. No irnos con la idea de que el suelo no se demerita porque tenemos la costumbre de decir, bueno, tengo un terreno, y no pierde su valor. Desde el punto de vista de la plusvalía comercial, efectivamente no pierde comercialmente, pero catastralmente sí hay un demérito de suelo, porque lo dice el Manual Técnico de Evaluación Inmobiliaria, en su artículo 32. Entonces aquí me marcan un valor de suelo de 1,384,444.17, cuando es un inmueble que tiene más de 40 años, es un edificio muy viejo, y el código, el mismo manual establece que se debe de demeritar el suelo el 1% anual hasta llegar a 40 años, igual que la construcción. Entonces su valor no es de 1,384,000,
444.17, sino ya es un valor de 830.666.50 centavos, que sumado al valor de la construcción, donde los metros de construcción que tiene este edificio, según boleta predial, tiene 1.298.01 metros cuadrados construidos. Lo más grave del caso es que esta boleta no me dice, no da el valor unitario por metro cuadrado, pero sí da como resultado que el valor de la construcción tiene 2.214.212.53. Esto es ilegal, no hay certidumbre jurídica, porque no aparece el valor unitario por metro cuadrado. Perdón, y sí nos dan un valor de 2.214.212.83, que sumado al 1.384.000, según boleta, tenemos un valor catastral entre la suma de suelo y construcción de 3.598.656.70, que llevado a la tarifa del impuesto predial del artículo 130, bueno, pues vemos que tiene una cuota fija de 5.709.80, y con un segundo procedimiento que se le aplique es un porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior del 0.20829, y esto incrementa el cobro del impuesto predial, donde encontramos que hay doble tributación, de acuerdo al 23 constitucional, que dice: nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo delito, lato sensu para todas las materias. Quiere decir que aquí nos están cobrando, hay doble cobro, porque una cuota fija, técnicamente, cuota fija es cuota fija, no admite otro cobro extra, porque es cuota fija. Y eso también lo vemos con el impuesto sobre la renta. O sea, son violaciones importantes a la máxima jurídica non bis in idem, no dos veces sobre la misma cosa, que violenta al 23 constitucional. Luego entonces, si vemos que esta boleta predial, con vicios de forma y fondo, ¿por qué? Porque también encontramos que aquí la clase de esta boleta predial no la dice, entonces no sabemos qué estructura, qué acabados, qué servicios, qué espacios tiene esta boleta. No está debidamente motivada ni fundamentada, porque aparecen artículos que no corresponden, no nos dicen cuál es el proceso, el procedimiento para llegar a estos valores, tanto del valor unitario por metro cuadrado de suelo, de 4.157.49, y lo grave del caso, que los metros de construcción no tienen un valor unitario en construcción. Entonces, ¿por qué admitir un valor catastral de 3.598.656.70, totalmente aberrante, ilegal, esta boleta predial? Por eso yo los invito a que todas estas boletas prediales, de los casos particulares que tenga cada contribuyente de la Ciudad de México, se pueden impugnar. Yo no estoy diciendo que no hay que pagar el impuesto predial, hay que pagarlo, porque la Ciudad de México necesita mantener el equipamiento urbano de esta gran urbe, de sus casi 1.500 kilómetros cuadrados que tiene la Ciudad de México, de sus 16 delegaciones, y con una red hidráulica grandísima de más de 12.000 kilómetros, más de 10 millones de medidores de agua que forman parte del equipamiento urbano. Por eso es importante pagar el predial, pagar el agua, pagar el ISAI, que es ilegal, porque lleva aparejada ejecución con lo que es el impuesto predial. Esta boleta es ilegal, pero afortunadamente ya estamos haciendo jurisprudencia en el Tribunal de lo Contencioso. Afortunadamente ya hay un primer libro que ya se publicó, que es de mi autoría, el impuesto predial acusatorio sobre el impuesto sobre la adquisición de inmuebles. Es importantísimo
porque predial, impuesto predial con el ISAI van de la mano. El ISAI es ilegal. Estas tarifas del impuesto predial y del ISAI son ilegales. Hay doble tributación. Y regreso con la clase. La clase es importante. Ustedes van a ver en sus boletas prediales la clase 2, la clase 3, la clase 4, hasta la clase 7, donde no dice la boleta predial, repito, reitero, los espacios, las estructuras que son importantísimas, los acabados y los servicios, solamente nos ponen datos por ponerlos, pero no motivan debidamente estas boletas prediales, que hay que combatirlas con toda la legalidad del caso ante la misma tesorería, la misma Procuraduría Fiscal, las mismas ATL y también ante el Tribunal de lo Contencioso. Un tribunal contencioso administrativo del Distrito Federal muy profesional. Yo llevo casi 20 años litigando ante el Tribunal de lo Contencioso y me he encontrado con un Tribunal de lo Contencioso muy profesional, muy profesional. Entonces yo los invito a que acudan a las instancias debidas de tesorería y del Tribunal de lo Contencioso, donde hay un poder judicial que es el único que puede afectar el patrimonio, porque dice el quinto constitucional, nadie podrá ser privado del producto de su trabajo, salvo por autoridad judicial. Recuerden que Tesorería y Secretaría de Hacienda no es autoridad judicial, por lo tanto, tienen todas las posibilidades para combatir estos impuestos prediales totalmente excesivos, abusivos, y que hay que combatirlos. De lo contrario, habrá gente que ha pagado el impuesto predial toda la vida, de acuerdo con las boletas que les han llegado, y tienen la posibilidad de promover el juicio de lesividad para que sean regresados estos dineros, devueltos estos pagos del impuesto predial o compensados en su caso por los cobros indebidos. Hay que recordar que el Código Fiscal del Distrito Federal, antes Código Financiero del Distrito Federal, no es una ley catastral, y solamente estoy mencionando algunos de los aspectos ilegales que tiene el impuesto predial, porque hay más de 10 violaciones que se están cometiendo en el impuesto predial, las matrices de puntos, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, que no está legislando, valga la repetición, debidamente los valores catastrales en la Ciudad de México. Ustedes vean las tarifas de cada uno de los códigos financieros y código fiscal, que son valores que realmente lo están tomando de las inmobiliarias, donde las inmobiliarias participan en estos abusos con las notarías. Por lo tanto, estamos a sus órdenes, nosotros como despacho de defensa fiscal, ubicados en División del Norte, 2462, Colonia Portales, enfrente de la alberca olímpica. Estamos para servirles, estamos para atenderlos, tenemos una gran experiencia, tenemos buen prestigio ante el Tribunal de lo Contencioso, con juicios ganados, que estamos haciendo jurisprudencia, y combatan, peleen el impuesto predial. Hay que pagarlo, sí, hay que pagar los impuestos, pero equitativamente y proporcionalmente, porque ¿qué sucede? Cuando el Plan Nacional de Desarrollo no se cumple y que está establecido en el artículo 25 y 26 constitucional, tanto Hacienda como la Tesorería, para recuperar esos planes nacionales de desarrollo que no se cumplen, los sexenios anteriores y los que están por venir, los que pagan los platos rotos es el contribuyente. Y no es justo que se estén incrementando los impuestos prediales, el agua, el ISAI, impuestos tan importantes, porque ya el contribuyente está cansado, donde vemos un equipamiento urbano golpeado, mal equipamiento urbano, donde el agua no llega, hay desabasto del agua, pérdidas, fugas grandes de agua que se tienen en la Ciudad de México, que es parte del impuesto predial, es parte del equipamiento urbano. Por lo tanto,
tenemos toda la posibilidad de pelear nuestros derechos. No estoy para decirles no paguen, sí hay que pagarlo, pero que realmente se vean reflejados en el bien común, en el bienestar social, y no la corrupción y los malos gobiernos pues, están llevando a que nos encajen la uña, como se dice vulgarmente, al contribuyente con cobros totalmente abusivos. ¿Y qué dice la autoridad? Hay un descuento del 8%, hay un descuento del 5% al inicio del año, y esto no basta y sobra porque hay que pagar un predial justo y equitativo. Pues muchas gracias, espero que esto contribuya a la administración de justicia, para que sigamos siendo un país importante, un país que debemos de tener otra posición.